El masajeador muscular de Tianqi. El antiguo clásico de la medicina china llamado Urdimbre interna del emperador amarillo o Huang Di Neijing es uno de los libros más extraordinarios en la historia universal de la medicina, y en él uno de los puntos más maravillosos y a su vez de mayor misterio es el que introduce la terapia acupuntural a través de los canales meridianos y colaterales. Escrita hace más de 2000 años, la Urdimbre interna del emperador amarillo es la base teórica y práctica sobre el sistema de canales meridianos y colaterales del cuerpo humano y sobre las técnicas de la acupuntura. Su compilación marca una profunda transformación en la historia de la medicina y señala el alto grado de madurez y de perfección alcanzado por la medicina tradicional china de la antigüedad. Según este libro, las enfermedades se generan cuando en el cuerpo humano se produce la obstrucción de la circulación sanguínea y del flujo de aire, lo que se manifiesta en sensaciones de dolor, entumecimiento e hinchazón. En lo que constituye un aporte extraordinario, los antiguos chinos utilizaban la terapia acupuntural de los canales meridianos y colaterales con el fin de activar los canales obstruidos y así disipaban los cambios patológicos que se habían generado. La terapia con acupuntura ha hecho hablar a los sordomudos, con un solo toque de aguja ha rehabilitado a los deportistas lesionados en los campos de juego y ha logrado el milagro de la anestesia con acupuntura. Las llamadas agujas milagrosas de los chinos consiguen que de manera instantánea las sensaciones eléctricas que generan se transmitan a lo largo del cuerpo humano, produciendo efectos terapéuticos sorprendentes que parecen curas milagrosas. El masajeador muscular de Tianqi es un instrumento médico acupuntural de formato de bolsillo, altamente eficaz, que se basa precisamente en la antigua terapia de la acupuntura china y que utiliza la avanzada tecnología moderna. Constituye una triple síntesis que combina la antigua medicina acupuntural de los chinos con las actuales terapias magnéticas y las basadas en los impulsos eléctricos. Cumple con las funciones de hacer descender la presión sanguínea, eliminar las inflamaciones, aliviar los dolores, activar los canales meridianos y colaterales y mejorar la microcirculación. Tiene las propiedades de ser de rápida eficacia, fácil de transportar, seguro y sin efectos colaterales, por lo que se le conoce como una terapia verde, y es una innovación a nivel internacional que ha motivado las denominaciones de varita mágica y de la aguja milagrosa de los chinos. A través de más de 10 años de investigación y de aplicaciones clínicas, ha alcanzado una eficacia del 98.4% y el reconocimiento de los médicos especialistas y pacientes en la China y a todo lo largo y ancho del mundo, y ha ganado el premio de oro en la primera Feria Internacional Einstein de Nuevos Inventos. Enseguida quisiera presentarles el modo de uso del masajeador muscular de Tianqi. Por favor, recuerden estas tres palabras: presión, escaneo y pulsación. Primero, presión. La punta de la aguja del masajeador muscular de Tianqi debe ser presionada con adecuada fuerza sobre el punto de acupuntura correspondiente. La fuerza de aplicación podrá ser más o menos grande dependiendo de la resistencia del paciente. Por lo general, esta fuerza es del rango de 100 a 500 gramos. 2. Escaneo. Al mismo tiempo que se presiona con fuerza la aguja del masajeador muscular de Tianqi, hace movimientos en sentido horario y antihorario sobre los puntos acupunturales como si se tratara de un masaje. Se escanean los puntos acupunturales y de este modo el magnetismo estático se transforma en magnetismo dinámico. Se modifica parcialmente el campo bioeléctrico y se logra acelerar la velocidad del flujo sanguíneo, reforzando los efectos terapéuticos. 3. Pulsación. Cuando se presionan los puntos acupunturales por 1 a 3 minutos y se descargan 1 o 2 pulsaciones eléctricas sobre los puntos acupunturales, se logran conectar los canales meridianos y colaterales y se alcanza rápidamente la eficacia terapéutica. Durante la pulsación eléctrica, la barra conductora deberá estar instalada de acuerdo con la figura correspondiente. La barra conductora deberá estar en contacto con la piel del paciente y la aguja deberá estar situada a una distancia de 1 milímetro del punto acupuntural. 4. Los resultados terapéuticos serán aún mejores cuando se actúe simultáneamente utilizando 2 masajeadores musculares de Tianqi sobre 2 puntos acupunturales diferentes o sobre 2 puntos acupunturales de correspondencia simétrica, como el punto Taiyang
o yang máximo, el punto Ren-jin o recibimiento del hombre, o los puntos acupunturales de la región de los ojos. 5. También serán óptimos los resultados cuando se realice la terapia con un masaje de deslizamiento, aplicando en forma perpendicular el masajeador muscular de Tian Chi sobre la línea de circulación de los meridianos y colaterales correspondientes a la dolencia. 6. También serán muy buenos los efectos cuando en el caso de los malestares acompañados de dolor, como periartritis húmero-escapular, los dolores de cabeza, los lumbagos y las neuralgias, se presione directamente sobre el punto allí, o sea el punto de dolor diferente del punto acupuntural. Además podemos buscar canales meridianos y puntos acupunturales de acuerdo con la teoría de la medicina china y obtener mejores resultados en el proceso de terapia de las enfermedades. Puntos de atención. Primero, antes de usar el masajeador muscular de Tian Chi deberán leerse atentamente el modo de uso y la elección de los puntos acupunturales, contenidos en las explicaciones. Solo entonces podrá lograrse el objetivo de curar las enfermedades con manos mágicas. 2. Evítense los movimientos violentos y la humedad, y manténgase el instrumento alejado de las fuentes de humedad y de calor. 3. Manténgase el instrumento alejado de los relojes de pulsera, de los televisores y de las grabadoras, así como de todos los aparatos que puedan ser afectados por el magnetismo. 4. Por ningún motivo desarme el instrumento para no dañar la membrana médica y para no alterar los circuitos magnéticos. 5. La vida útil del impulso eléctrico es de aproximadamente 5.000 aplicaciones, pero después de agotarse el impulso eléctrico, el masajeador muscular de Tian Chi podrá todavía ser utilizado eficazmente, pues el rayo magnético se mantendrá inalterado, y aumentando el tiempo de presión de 1 a 3 minutos, el resultado será similar al del impulso eléctrico. 6. Deberán tenerse particulares cuidados en el tratamiento de las mujeres en cinta y de los pacientes con marcapasos cardíacos. Tratamiento de ciertas enfermedades. Hipertensión primaria. Primero, si usted sufre al mismo tiempo de hipertensión y tiene la vista nublada, por favor escoja los puntos acupunturales siguientes y aplique el método que sigue. 1. Punto Yen Mi o claridad globular, sobre la parte cóncava situada a 3.3 milímetros por encima del ángulo interno del ojo. 2. Punto Xuan Yu o reunir el bambú, en el extremo interno de las cejas, fuera de la escotadura supraorbitaria. 2. En la cura de la hipertensión primaria. 3. Punto Ren-jin o recibimiento del hombre, a 5 centímetros a la izquierda y derecha de la nuez de Adán, sobre el punto de pulsación de la arteria carótida. 4. Punto Che o estanque curvado, donde el codo se curva en ángulo recto sobre la parte cóncava de las estriaduras laterales del codo. 3. Para la hipertensión acompañada de dolor de cabeza y de mareos, el modo de escoger los puntos acupunturales será el siguiente. 5. Punto Feng Shui o estanque del viento, atrás de la nuca en el borde inferior del hueso occipital, sobre la parte cóncava de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. 6. Punto Ring Tang o salón de impresiones, en el punto medio de la línea que une a las dos cejas. 7. Punto Bai Hui o 100 reuniones, arriba de la punta de las orejas, sobre el mismo medio de la cabeza. 8. Punto Tai Chan o yang máximo, sobre la concavidad situada a unos 33 milímetros hacia atrás del punto medio de la línea de unión entre el extremo de la ceja y la esquina exterior del ojo. 9. Punto Xi Shen Song u oído de los 4 espíritus, a unos 33 milímetros adelante y atrás, a la izquierda y a la derecha del punto Bai Hui o 100 reuniones.
10. Punto Hoku, o cierre de los valles, situado en el punto medio del borde del segundo metacarpo del Hokuo, o boca del tigre, o sea la parte de la mano comprendida entre los dedos pulgar e índice. Tras la terapia de los puntos acupunturales, peínese la cabeza de arriba hacia abajo, utilizando el masajeador muscular de Tianchi como si fuera con un peine. 4. Para la hipertensión acompañada de enfermedades cardíacas, el modo de elegir los puntos acupunturales será el siguiente. 11. Punto Nei Huang, o paso interior. Extiéndase el brazo con la palma y muñeca en posición supina y encuéntrese el punto situado entre los dos músculos a 66 milímetros sobre el punto medio de las estriaduras transversales de la palma de la mano. Amigos, si ustedes sufren de hipertensión y pueden persistir durante largo tiempo en el uso correcto del masajeador muscular de Tianchi, podrán beneficiarse de efectos que nunca hubieran podido imaginarse. Bueno, a continuación les presento a ustedes el método de aplicación en la terapia de la periartritis húmero-escapular. En primer lugar, el paciente deberá encontrar el punto más adolorido del hombro, o sea el punto A-Shi, y a continuación deberá presionar con fuerza el masajeador muscular de Tianchi, utilizando la terapia del método de las 3 palabras, con lo que sin duda obtendrá la eficacia esperada. Primero, si no es claro el punto de dolor o se trata de periartritis húmero-escapular acompañada de reumatismo, el modo de elección de los puntos acupunturales será el siguiente. Punto Jian-Yi, en la parte baja delante del acromión y la prominencia mayor del hombro, sobre la concavidad central arriba del músculo deltoides. Punto Jian-Liao, o vacío del hombro, en la parte posterior inferior del acromión en medio de la concavidad situada atrás del punto Jian-Yi, cuando se extiende hacia afuera y se levanta en forma horizontal el antebrazo, debajo del borde anterior de la articulación de la clavícula de la joroba del hombro. Aparecen 2 concavidades, una delante de la otra. La primera es el punto Jian-Yi y la segunda es el punto Jian-Liao, o vacío del hombro. 3. Punto Ji-Gu, o hueso gigantesco, sobre la concavidad en la unión entre el extremo acromial y la espina escapular. Para la periartritis húmero-escapular complicada con espondilosis cervical, el modo de escoger los puntos acupunturales será el siguiente. 4. Punto Ta Chui, o gran vértebra, sobre la concavidad debajo del proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. 5. Punto Yen Yun Yi, o acupunto del medio del hombro, a 66 milímetros al lado del punto Ta Chui, o sea, gran vértebra. 6. Punto Tao Dao, o camino de alfarería, sobre la concavidad debajo del proceso espinoso de la primera vértebra torácica. 7. Punto Ta Shu, o gran distensión, a 50 milímetros al lado del punto Tao Dao, o sea, camino de alfarería. 8. Punto Yen Jin, o adelanto del hombro. 9. En el punto medio de la línea que une el punto Ta Chui, o gran vértebra, con el acromión. Ahora voy a presentarles los puntos acupunturales para la terapia de la pseudomiopía juvenil. Debido a la presión del estudio, los jóvenes con frecuencia utilizan su vista de manera inadecuada. Por tiempos prolongados, los ojos se encuentran en situación de fatiga, se obstruye la circulación sanguínea y la reiteración de estos estados disminuye la potencia visual. La pseudomiopía es un mal que aqueja a los jóvenes por largos periodos. El masajeador muscular de Tianchi puede convertirse en el mejor amigo de la juventud. Por favor, siga los pasos de acuerdo con la siguiente figura de los puntos acupunturales. Para curar la pseudomiopía juvenil en menores de 18 años. 1. Punto Jingming,
o claridad globular sobre la parte cóncava situada a 3.3 milímetros por encima del ángulo interno del ojo. Dos. Punto Xuanyu o reunir el bambú en el extremo interno de las cejas, fuera de la escotadura supraorbitaria. Tres. Punto Yi Yao o cintura de pez, derecho sobre la pupila justo en medio de la ceja, o sea, en medio de la ceja. 4. Punto Si Yu Kong o vacío de seda y bambú en el extremo de las cejas. 5. Punto Si Bai o cuatro blancos con el ojo viendo al horizonte a 33 milímetros directamente debajo de la pupila, sobre la concavidad en el borde inferior de la órbita. 6. Punto Xiao Hou o detrás de la bola. 7. Sobre el punto de intersección a 3/4 al interior y 1/4 al exterior del borde inferior de la órbita. 7. Región ocular del otro punto o del punto de la oreja, en medio de la perpendicular de la oreja, sobre el ojo de la oreja. Este punto debe ser presionado con fuerza de acuerdo a la llamada terapia del dolor. Véase la figura de los puntos acupunturales de la oreja. Cualquier cambio patológico u obstrucción que se produzca sobre los canales meridianos y colaterales es causa de dolor corporal en los hombres. Al mismo tiempo, toda enfermedad corporal en los hombres puede dar como resultado cambios patológicos y obstrucciones en los canales meridianos y colaterales. La urdimbre interior del emperador amarillo utiliza amplios espacios para explicar la acupuntura. Es en las teorías sobre la acupuntura donde de manera más concentrada, más penetrante, más sincera y más clara se pone de manifiesto la verdadera esencia de la urdimbre interior del emperador amarillo. Sobre el cuerpo humano, esas centenas de puntos acupunturales y ese sistema de canales meridianos y colaterales que cubren todo el cuerpo son nombrados con propiedad los ductos de la vida. Los meridianos y colaterales del hombre son la tarjeta magnética sobre la que el cuerpo humano recibe la información de la naturaleza y sobre ella se puede encontrar toda la información sobre la acción de las miriadas de seres del cielo y la tierra sobre el cuerpo humano. Toda la influencia de la naturaleza se registra sobre el sistema de los meridianos y colaterales. La medicina china dice: la obstrucción es causa del dolor, el dolor es a causa de la obstrucción, sobre la base de una cultura criada por la China durante 5000 años que se combina con la ciencia moderna. El masajeador muscular de Tianqi utiliza los principios de la acupuntura para desobstruir los meridianos y canales de la manera más rápida y más confortable. A través de su uso por decenas de miles de personas, el masajeador muscular de Tianqi guarda aún ilimitados valores potenciales y terapéuticos que aún están siendo desterrados y puestos en práctica, y está creando uno tras otro nuevos milagros de la terapia médica. El masajeador muscular de Tianqi concentra el campo magnético, transformándolo en haces magnéticos de alta energía. Cuando se presionan con una aguja los puntos acupunturales, los haces magnéticos hiperenergéticos enfocados a través del escaneo de los puntos acupunturales hacen penetrar una cierta cantidad de pulsaciones eléctricas que de un lado pueden circular con los meridianos y colaterales regulando las funciones del aire y de la sangre en los órganos internos, y de otro lado pueden promover la circulación de la sangre en la parte que se ha constituido como el foco de la enfermedad, haciendo que el cuerpo expela las toxinas con mayor celeridad y haciendo que la materia salada sea fácilmente eliminada por las células inmunológicas del cuerpo humano. Entre las principales características del masajeador muscular de Tianqi están su fácil transporte, su sencilla manipulación y el hecho de no poseer puntos prohibidos. Es para usted el buen acompañante que reúne en un solo cuerpo la terapia médica y el cuidado de la salud y que no debe faltar en su vida. No importa que usted esté viajando en avión, en tren o en auto, ya sea por motivos de turismo o de trabajo. Cuando usted sienta cansancio, dolor de cabeza, mareos,
Cuando no pueda levantar el brazo debido a dolores artríticos o a la periartritis húmero-escapular, cuando carezca de apetito, le duele el estómago, tenga el vientre descompuesto, le duela los dientes, esté resfriado, tenga zumbidos o se le tapen los oídos, sufra de insomnio, palpitaciones o aumento de la presión arterial, o sus niños sufran de la pseudomiopía infantil, recurra por favor a la aguja mágica de la China, ganadora del Premio de Oro Internacional, el masajeador muscular de Tianqi, de poderes mágicos y sorprendente eficacia. Si en su casa tiene el masajeador muscular de Tianqi, la salud siempre irá con usted de la mano. Explicaciones complementarias. En la práctica de aplicación del masajeador muscular de Tianqi, nosotros iremos descubriendo nuevas técnicas y también descubriremos técnicas más sencillas para curar algunas de las enfermedades de las que acabamos de hablar. Por ejemplo, la periartritis húmero-escapular, la espondilosis cervical o la pseudomiopía infantil. Expliquemos tres formas principales. La primera, encontrar los puntos acupunturales mediante el extremo cercano. Por ejemplo, la periartritis húmero-escapular, ya sabemos encontrar el extremo cercano. Ahora pensemos en buscar el punto acupuntural situado en el extremo lejano. En la medicina china conocemos un dicho: encontrar los puntos en el extremo cercano da buenos resultados. Encontrar los puntos en el extremo lejano da efectos maravillosos. No debemos olvidar los puntos acupunturales en los que se logran efectos maravillosos. Además, debemos hacer uso de la terapia basada en las fuentes holográficas del cuerpo humano. ¿A qué llamamos las fuentes holográficas? Por favor, miren todos a la oreja que tengo en mi mano. Se llaman fuentes holográficas a los órganos o partes del cuerpo humano que, además de su función de órganos corporales, comprenden la información referida a la totalidad del cuerpo humano. Las orejas del hombre, nuestras manos, nuestros pies, son fuentes holográficas del cuerpo humano. Como sabemos, la periartritis húmero-escapular es una enfermedad frecuente entre las personas de edades alrededor de los 50 años. En la medicina china la llamamos Lu Chen Feng o viento del hombro de rocío. Encontrar el punto del extremo cercano ayuda a mejorar la microcirculación parcial, pero podemos buscar el punto acupuntural del extremo lejano siguiendo los canales meridianos. Por ejemplo, encontramos primero en la pierna del paciente el Su Shan Li, o sea, 3 li del pie. Si colocamos de manera natural las manos del paciente sobre sus rodillas, el Su Shan Li es el punto que se encuentra debajo de su dedo anular y a 16.5 centímetros por debajo del Su Shan Li se encuentra el punto Tiao Cao, o sea, boca de la ramilla. En el punto Tiao Cao buscamos el punto de dolor y una vez que lo encontramos utilizamos fuerza en sentido perpendicular y luego con nuestro hombro palanqueamos elevando el costado del hombro del paciente. Podemos usar esta técnica de manera cruzada palanqueando el hombro derecho a partir de la pierna izquierda y el hombro izquierdo a partir de la pierna derecha, o podemos también palanquear de los dos. También podremos utilizar otras técnicas para lograr el aflojamiento en la cura de la espondilosis cervical. Ahora quisiera ponerles un ejemplo. Hace un momento explicamos lo que significa encontrar el punto acupuntural a partir del extremo cercano, principalmente en torno a la vértebra cervical. Las agujetas que sufren muchos de los pacientes de espondilosis cervical se producen debido a adherencias neuromusculares. Nosotros podemos utilizar algunas técnicas para conseguir la distensión. En primer lugar encontramos el punto Ta Chui o vértebra grande. Cuando dejamos que el paciente agache la cabeza, el punto más elevado corresponde a la séptima vértebra cervical. Cavamos directamente el punto Ta Chui o vértebra grande y utilizamos la técnica de corte. Cortamos a la izquierda y a la derecha y luego vamos subiendo gradualmente. Sexta vértebra cervical, cortamos. Quinta vértebra cervical, cortamos, debido a que estamos separando sus adherencias nerviosas. Mientras nosotros cortamos, es posible que el paciente sienta un cierto dolor. Anticipémonos a decirle que va a sentir un cierto dolor. Sigamos subiendo de manera gradual. Luego, separémonos 5 centímetros a cada lado del punto Ta Chui o vértebra grande y frotemos hacia arriba del canal meridiano Su Ta Yang Pan Huang o yang máximo del pie, directamente hasta llegar al Feng Shi o estanque del viento. En cada punto, y de acuerdo con el grado de severidad de la dolencia, podremos demorarnos un poco, hasta 1 a 3 minutos, y luego frotamos a unos 17 milímetros
a cada lado del punto Ta Chui o vértebra grande. Este lugar es el punto de salida de las raíces nerviosas. Subimos gradualmente y entonces podremos descargar pulsaciones eléctricas sobre los puntos acupunturales que hemos frotado. La descarga de las pulsaciones eléctricas podremos combinarlas con la técnica de la fuente holográfica. Las vértebras cervicales del cuerpo humano corresponden con la hélice en las orejas. En ese lugar podemos colocar la vara conductora y luego picar el punto acupuntural que acabamos de frotar, 1 a 2 veces por cada punto acupuntural. También podemos introducirnos en el hombro del paciente. Finalmente volvemos a hacer un escaneo de larga distancia. Acabamos de dar algunas posiciones complementarias. Tendremos mejores resultados si encontramos los puntos del extremo lejano. Seguimos al lado de las vértebras cervicales y obtendremos los correspondientes puntos acupunturales del Xiao Yang Jing, o sea meridianos yang menores, de la mano o del pie. Sobre la mano podremos obtener el Yun Su, o sea pie medio. Frotamos a 17 milímetros de la cuarta y quinta articulación de los dedos y encontramos el punto de dolor, iguales para los pies. En la unión entre el cuarto y quinto dedos podremos encontrar el punto Sha Si, o sea oeste de la pinza. Esta es la técnica de encuentro de los puntos del extremo alejado. También podemos utilizar el masajeador muscular de Tianxi en la terapia de muchas dolencias acompañadas de dolor. Aquí quisiera pedir a ustedes que por favor memoricen esta fórmula mnemotécnica de la medicina china. Para el estómago y vientre quédate en el San Li o 3 Li, y para la cintura y la espalda busca el Wei Chun o medio de la cola. En la coronilla busca lo vacío y en el rostro y boca recoge el Ho Guo o cierre de los valles. Esto significa que para las dolencias del estómago y vientre, en el extremo alejado podemos escoger el punto San Li o 3 Li del pie, y que para las dolencias de la cintura y la espalda, en el extremo alejado podemos escoger el punto Wei Chun o medio de la cola, y que para la mayor parte de las dolencias de la cabeza debemos utilizar el extremo alejado que corresponde al punto Ho Guo o cierre de los valles. Enseguida les quiero hacer una demostración de la técnica de la terapia de los dolores dentales. Para los dolores dentales se puede comenzar por encontrar los puntos cercanos. El principal es el punto Jia Che o carro-pinza. Se hace que el paciente cierre la boca juntando firmemente los dientes. Aparecerá una protuberancia sobre la esquina de su mandíbula inferior y nosotros la picaremos de forma directa. El paciente sentirá agujetas, adormecimiento, hinchazón y dolor. Enseguida adoptaremos el uso combinado de los puntos del extremo alejado. Acabamos de decir, en el rostro y boca recoge el Zhenggu o cierre de los valles. Entonces, escogemos el punto Zhenggu. El tiempo de frotación deberá ser de 1 a 4 minutos. Por otro lado, en la cura de los dolores dentales no debemos olvidar la elección de los puntos acupunturales holográficos. Podemos escoger el punto acupuntural directamente de la oreja. Veámoslos en forma real. Cerca del lado interior de la cara hay 2 puntos acupunturales. Uno se llama Shi Ji o diente 1 y el otro se llama Shi Er o diente 2. Podemos aplicar un estímulo relativamente intenso al Qi y al Qi Er. Si la dolencia no es muy severa, obtendremos resultados extraordinarios utilizando solamente la técnica de la terapia holográfica. Ahora quiero presentarles la técnica terapéutica de la ciática. Puede decirse que es en la ciática donde se produce el dolor de todo el nervio ciático y que de ahí se extiende a todo lo largo de la parte afectada. Nosotros comenzamos a partir de su parte de inicio. Podemos comenzar con el punto Jia Ji o vértebra pinza, es decir, a unos 17 milímetros al costado de la columna vertebral. Se puede actuar en simultáneo partiendo de una distancia de 17 milímetros de la cintura. Si el dolor se presenta solo de un lado, bastará con que actuemos de un lado, bajando gradualmente hasta el fin. Pues tomaremos algunos puntos del extremo cervical, bajando gradualmente a lo largo de su nervio. El punto Huang Tiao o salto de anillo, al Wei Hong o medio de la cola, al Yang Ming o claridad del Yang, gradualmente hacia abajo. Si después hacemos uso combinado de las fuentes holográficas, lograremos una eficacia aún mayor. Nuestras orejas tienen toda la información del cuerpo humano. Abajo del Xianjiao Wu o nido de 3 ángulos hay un punto acupuntural denominado Tumbu o región de las nalgas, en medio del cual está el nervio ciático.
En este lugar podremos buscar el punto de dolor del paciente, realizar una intensa estimulación y aplicar un impulso eléctrico. Al aplicar el impulso eléctrico debemos prestar atención a la siguiente técnica. En este momento la vara conductora debe estar directamente unida a la parte afectada del paciente. Debe estar insertada en la parte afectada del paciente y después se hace aquí la pulsación eléctrica, es decir, que producimos el impulso eléctrico solo después que hemos terminado, formando así una ruta de pasaje. Puede decirse que hay muchísimas técnicas de aplicación del masajeador muscular de Tian Chi. En el curso de nuestra práctica usted encontrará muchísimas otras técnicas más. Espero que el masajeador muscular de Tian Chi verdaderamente se vuelva un tesoro en sus manos.